Continuamos en el canal 30 de la televisión digital abierta repasando la información y vamos a hablar de un operativo interministerial que está llevando a cabo la provincia de Mendoza para este próximo fin de semana. Recordemos que se celebra Navidad y también para el primero, ¿no? Que también habrá una reducción de servicios en cuanto a transporte público, salud y también seguridad. Todo para resguardar la seguridad de los ciudadanos en la provincia de Mendoza. Compartimos la nota. Vamos a tener más de 2.000 efectivos que ya empezaron los operativos, 2.000 efectivos que van a custodiar todo lo que son las fiestas de fin de año y el operativo se va a extender hasta el 7 de enero inclusive. Los efectivos van a estar distribuidos en todo lo que son las zonas comerciales, zonas más pobladas, como así también aquellos lugares de esparcimiento y diversión y espejos de agua. En primer lugar, nosotros vamos a disponer, como siempre, de las ambulancias de alta complejidad que van a estar fundamentalmente en el área metropolitana, en el este, en el sur y en el Valle de Uco. Fundamentalmente, la mayor cantidad de ambulancias va a estar concentrada en el Gran Mendoza, pero al mismo tiempo vamos a tener ambulancias en los espejos de agua, fundamentalmente Carrizal, Potrerillos, el Niwil, y vamos a cubrir todo el sur con el servicio coordinado de emergencia a través de las ambulancias que tenemos acá. Con respecto a las guardias van a funcionar como un día feriado, pero van a estar reforzadas. Se ha dispuesto que el día domingo 24 y el domingo 31 se va a trabajar como día sábado, es decir, la frecuencia de los servicios regulares van a ser normal como un día sábado hasta las 14 y después disminuye la frecuencia. Con respecto al día 25 y al día 1 de enero del 2018, el servicio va a trabajar como día domingo o feriado, una frecuencia de un 30%. Nosotros vamos a disponer, tal cual como venimos haciendo buenos resultados en los años anteriores, son 26 puestos fijos que abarcan todo lo que es el área o la base norte, la zona del Valle de Uco, la zona sur y la zona este. Bueno, allí estaba el detalle entonces del operativo integral que van a llevar a cabo este próximo fin de semana los distintos ministerios del Ejecutivo Provincial. Vamos a hacer un repaso para que usted lo tenga en cuenta. Por ejemplo, el transporte público en la provincia de Mendoza. ¿Cómo va a funcionar este próximo fin de semana durante el 24 y 25? Colectivos y metro tranvía hasta las 21 horas, como le informa allí la placa. Taxis hasta las 21 horas van a circular y el lunes 25, feriado, funcionan como un día domingo. Esto es lo que va a pasar con el transporte público. Si hablamos, por ejemplo, de comercios e hipermercados, el sábado 23 hasta las 0 horas, el domingo 24 hasta las 14 horas y el lunes todos los comercios e hipermercados, como habitualmente sucede, bueno, van a estar cerrados. Estaciones de servicio, muy importante, téngalo en cuenta por si usted tiene que viajar, por ejemplo, para disfrutar la Nochebuena con la familia en otro lugar de la provincia o del país. Hasta las 0 horas del día 24 van a estar abiertas las estaciones de servicio y van a retomar desde las 0 del 24 recién la actividad a las 6 de la mañana del 25. Eso es respecto a las estaciones de servicio. Salud, ¿cómo va a funcionar el sistema de salud en la provincia de Mendoza? Hospitales referentes tanto el 24 y 25 por cualquier urgencia. ¿Cuáles van a ser los hospitales? El Central, el Hospital Lago Maggiore, el Hospital Scarabelli, el Hospital Perrupato, allí en el departamento de San Martín, y el Hospital Chestakov. Son los hospitales públicos que van a estar funcionando entonces este 24 y 25 próximo. Vamos a continuar con el desarrollo informativo y como todos los viernes, hoy en una fecha especial porque es la última emisión de esta primera edición de Universidad con Noticias, ya está con nosotros Sergio Astorga para analizar el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado en este año 2017? Han pasado muchas cosas. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Lucas. Buen día a la televidentes. La verdad que sí, 2017 nos deja un panorama
interesante en algunos contextos, pero también preocupante en otros. Podemos decir que bueno, se han llevado a cabo procesos eleccionarios donde se ha podido evidenciar cierto empate hegemónico, digamos. En muchos de los casos hemos visto balotaje, vemos el caso de Ecuador y después otros procesos electorales que el caso chileno, que recientemente le dio la victoria a Piñera. El regreso a la derecha, ¿no? Viene a consolidar un poco la restauración neoconservadora en la región y esto se da también con un relato de libre comercio. También recordemos que Buenos Aires fue sede de la Organización Mundial de Comercio, esta cumbre que va a tener también otros contextos el próximo año cuando se reúna el G20 acá en Argentina. Y bueno, también se habla del fracaso del convenio del acuerdo, la Unión Europea-Mercosur. También se apostó a esto. Recordemos que Mendoza fue cumbre de la sede del Mercosur allá por mayo, y mucho se hablaba de la alianza que se podría efectuar entre el Mercosur y la Unión Europea, pero finalmente no llegó ese acuerdo. Se espera que el próximo año, pero algunos son muy escépticos en este contexto. Sergio, ya nos vamos a meter en profundidad en el análisis de América Latina, pero antes y preguntarte lo que tiene que ver con más proximidad en el tiempo, una nueva crisis institucional en Perú. Ayer el presidente se salvó de ser destituido en el Congreso. Sí, bueno, Kuczynski, el caso peruano viene a completar el panorama que ha venido produciéndose sobre la judicialización de la política, pero también la politización de la justicia, la búsqueda de responsables en casos que se dicen de corrupción, ¿no es cierto?, que están en los medios de comunicación y que toca a algunos funcionarios de gestiones anteriores. El caso de Kuczynski fue ministro de Toledo y en esa gestión se denunció ciertas maniobras que involucraban a la Odebrecht, la compañía brasileña que tiene, digamos, mega obras públicas en diferentes países. Y bueno, en este caso le tocó a Kuczynski, pero recordemos que tenemos casos de funcionarios argentinos, también involucrados el caso brasilero también, claro. Lula, Lenín Moreno y bueno, y otros presidentes en América Latina han sido denunciados por casos de corrupción, pero bueno, se salvó por unos votos, por 2-3 votos, porque anoche el Congreso votó en contra, gracias al voto de la izquierda, del partido de izquierda, que vio que realmente las denuncias no tenían un sustento potente que pudiera dar lugar a la destitución de un presidente. Ya se veía una crisis institucional porque la vicepresidente y los otros en el orden de vacancia, digamos, que deberían asumir, habían dicho que si se producía la destitución iban a renunciar. Bien. Entonces iba a quedar en manos de un congresista opositor que había sido candidato, digamos, en las elecciones que llevaron a Kuczynski a la presidencia. También llegó por balotaje, pero muy ligado a Fujimori. También recordemos, Fujimori está preso y bueno, la hija se había postulado y finalmente, bueno, la izquierda, gracias al voto de la izquierda, se logró impedir la destitución de Kuczynski. Bien, tenemos un informe, Sergio, para compartir con todos nuestros televidentes respecto a la crisis institucional que se está llevando a cabo en Perú. El Congreso de Perú no logró el jueves los 87 votos que requería para declarar la vacancia presidencial y destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, anunció que la sesión arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. Lo único que quiero es agradecer a los diferentes miembros de nuestro Parlamento que han votado de acuerdo a sus conciencias. Y hay espíritu democrático y mi expectativa para el día de mañana es que sea otra vez empezar a vivir en reconciliación nacional, en un espacio de paz, por el bien de nuestros pobladores.
La oposición había abierto un proceso de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, días después de que la constructora brasileña Odebrecht revelara un pago de casi $5 millones por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro. El mandatario había dicho que lo que estaba en juego era la democracia de Perú, la estabilidad del país, y afirmó que todo lo que había logrado en su vida lo había hecho con su trabajo y esfuerzo. Gana la democracia, de ninguna manera. Si PPK lo toma como un triunfalismo, esta crisis se va a repetir dentro de pocas semanas o en pocos meses. Luego de la votación, decenas de personas festejaron la dura derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario de 79 años. Los adversarios de Kuczynski afirman que los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia avalaron que el gobernante pueda cobrar dinero de Odebrecht y que la lucha contra la corrupción va a retroceder. Bueno, ahora sí vamos a irnos directamente involucrando con este balance del año 2018 en materia de política y en materia de economía. ¿Se puede de alguna manera sintetizar en pocas palabras, qué ha pasado en América Latina en este año 2017? Y efectivamente lo que te mencionaba, este empate hegemónico, digamos, que un autor portantiero mencionó ya hace algunas décadas atrás, en épocas de transición, hemos visto, digamos, que las mayorías que consiguen conquistar el poder en nuestros países lo hacen pero con un escaso margen de maniobra, y esto después se traduce en las gestiones conflictivas que incluso lleva a crisis de gobernabilidad en algunos contextos. Y esto se ha visto, bueno, en el caso de Chile, el caso de Brasil, el mismo caso argentino, ¿no es cierto?, donde las presidencias son ocupadas por líderes políticos de determinados partidos políticos, pero que obtienen la victoria en las elecciones con un margen estrecho. Y bueno, a esto le podemos sumar que, digamos, América Latina se discute desde hace varias décadas entre diferentes modelos a seguir. Y bueno, el modelo populista que se le ha dado en llamar, que pregonó políticas públicas para favorecer a aquellos grupos más vulnerables de la sociedad, que fueron sujetos sumamente invisibilizados, sobre todo en las reformas neoliberales de la década de los 90, ha vuelto a resurgir esta política neoconservadora y neoliberal y impacta sobre estas poblaciones que, bueno, habían conquistado ciertos derechos, pero hoy vemos que de alguna manera están siendo interrogados. Estoy hablando en materia de políticas sociales, pero también en otros derechos, por ejemplo, el tema del acceso a la educación, de la salud, que en un contexto neoconservador empieza a plantearse estos derechos como una mercancía. ¿Tiene que ver, Sergio, ahí con una estrategia pensada a partir de los gobiernos o más bien con una cuestión política de decir elimino o cambio, modifico lo que hizo un gobierno anterior? Digo, en esto de gobiernos populistas, si lo traemos al caso de la República Argentina, podría ser el gobierno anterior claramente, y este gobierno que tiene claramente una tendencia neoliberal, ¿no? ¿Tiene que ver más con esto, con una cuestión ideológica o con una cuestión de estrategia? No, en eso hay varios análisis, digamos, que han hecho hincapié en que las élites que llegan a los gobiernos están esponsoreadas o secundadas por diferentes lobbies económicos, corporaciones, empresas multinacionales, que de alguna manera son las que determinan el programa político. Hay algunos analistas que mencionan que estas élites gobernantes no llegan con un programa bien definido de qué hacer, sino que, bueno, van gestionando, administrando sobre la marcha, pero cada tanto van imponiendo, digamos, algunas ideas que les imponen las corporaciones o las empresas transnacionales, y bueno, eso es muy preocupante. En el caso de Argentina, el caso de Brasil, en otros casos
ya está más instituido, que es muy difícil, por ejemplo, revertir la mercantilización de la educación y de la salud, por ejemplo, el caso chileno, el caso colombiano. Entonces es un escenario complejo donde, bueno, estas disyuntivas y estas tensiones dentro de cuál es la alternativa mejor para un gobierno, de alguna manera se ven reflejadas en las gestiones de gobierno de cada uno de estos países. Bien, podríamos empezar a hacer un análisis, Sergio, para el año 2018. Hay algunos países que son fuertes ideológicamente, como el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, donde el año que viene hay elecciones, ¿no? Sí, 2018 es un año clave en algunos países, sobre todo para encauzar esta propuesta alternativa de gobierno contra el neoliberalismo. Tenemos elecciones en Cuba, tenemos elecciones en Venezuela, tenemos elecciones en Brasil, es decir, son contextos de grandes países. También tenemos elecciones en Paraguay, donde puede darse la posibilidad de que el progresismo o aquellas fuerzas más populares, digamos, puedan reconquistar el poder. Pero bueno, es un escenario complejo porque vemos que hay discursos, ¿no es cierto?, que han proliferado, como el tema de la corrupción, que ha estado presente en muchos de estos gobiernos populares. También está en muchas cuestiones que tienen que ver con la falta de liderazgo, la fragmentación política, la desindicalización del movimiento obrero, y bueno, son todos factores que van a confluir, digamos, en determinar la victoria o la derrota de los gobiernos progresistas. Por ahora, el caso Venezuela es un caso victorioso que no ha salido en los medios de comunicación, pero este año, cuando se convocó a la convención constituyente, a la asamblea constituyente para imponer el poder constituyente, ha dado muy buenos resultados. Se llamó elecciones municipales, donde el chavismo obtuvo una victoria muy relevante en todos los municipios de Venezuela, también en las gobernaciones. Y bueno, y Maduro ha dicho que el próximo año, truene, relampaguee lo que sucede, van a haber elecciones presidenciales. Con lo cual, bueno, es un escenario para visibilizar. El otro es el caso cubano, que bueno, con la salida de Raúl Castro, realmente abre el panorama de ver quién podría suceder a este gran líder cubano y referente de la revolución cubana. Y bueno, después tenemos el caso de Brasil, que Lula, bueno, ya es ficha puesta para ser candidato en las presidenciales, también Marina Silva, pero bueno, sabemos que la alianza neoconservadora está muy gustosa con el sillón presidencial y no va a dar muchas ventajas, digamos, a estos líderes populares. Así que es un escenario complejo. Lo otro que, digamos, es interesante resaltar, que nosotros hemos querido vislumbrar con estos temas de coyuntura que hemos tocado en cada uno de los capítulos, lo hemos tratado de abordar con un análisis más sociohistórico, teniendo en cuenta algunos datos de historia reciente, pero también dando cuenta de que algunos de estos acontecimientos tienen impacto en la política doméstica de los países. Hoy, incluso el caso de la Argentina. Entonces, todos estos contextos electorales, políticos y económicos que hemos analizado durante todo el año, tienen una impronta, un impacto en nuestra política doméstica, en el caso de la Argentina. Bien, Sergio, muchas gracias por habernos acompañado este año 2017. Esperamos tenerte en el año 2018 porque han sido muy importantes tus aportes, ¿sí?, para esta primera edición. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todos los televidentes, y el año que viene nos vamos a encontrar. Ya nos han convocado del Instituto de Integración Latinoamericana que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, con lo cual vamos a trabajar fuertemente desde esa área para potenciar estos espacios y bueno, quién dice que podamos tener un programa
específicos sobre la realidad latinoamericana reciente. Bien. Vamos a gestionar eso directamente, entonces, Marino, un programa exclusivo para Sergio Astorga. Sergio, muchas gracias, que tengas felices fiestas, por supuesto, y un excelente año 2018. Bueno, igualmente, saludos a todos. Nosotros vamos a hacer un corte, queda más información todavía para tratar con ustedes. Ya venimos.